La Orden del Temple, los Caballeros Templarios, nos evocan el misterio de la gran historia. Las cruzadas, Saladino, el templo del rey Salomón, el Santo Grial. Pero más allá de esa leyenda, más allá de su leyenda, existe una realidad histórica que escribió en España algunas de sus páginas fundamentales. Vamos a conocer sus castillos, vamos a descubrir cómo vivían y algunos de sus secretos. Pero sobre todo vamos a tratar de resolver una importante incógnita histórica. ¿Pudo haber sido español uno de sus principales grandes maestres? En Arcomanía vamos a tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta. Arqueomanía. Un terremoto religioso y militar sacudió el medievo europeo desde Inglaterra a Constantinopla, las Cruzadas. Los santos lugares estaban en manos de los sarracenos y había que recuperarlos para la cruz, costara lo que costara, aunque para ello hubiera que atravesar por entero un continente y derramar sangre, mucha sangre. Dos concepciones del mundo estaban condenadas a confrontarse. El Islam y el cristianismo entraron en guerra. Los musulmanes gobernaban por aquel entonces los dos extremos del Mediterráneo, desde Oriente Medio a Al-Ándalus y todo el norte de África, desde Egipto al Magreb. A finales del siglo XI, en 1095, el Papa Urbano II predica la primera cruzada. Nacen y se desarrollan entonces diversas órdenes militares, y entre ellas la más famosa de todas, la de los Templarios. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón se fundó en 1118 para proteger el Santo Sepulcro de Jerusalén y para defender a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa en busca de redención. El Temple fue una orden militar regida por una regla religiosa. Los templarios no obedecían a los reyes, solo seguían las instrucciones de su gran maestre y respondían ante el Papa. Los caballeros templarios tenían que profesar los votos de obediencia, pobreza y castidad. De ahí que popularmente se les conociera como mitad monjes, mitad soldados. Hugo de Payns fue su primer maestre. Los templarios se inspiraron en San Bernardo de Claraval y en los valores y reglas del Cister. Los caballeros vivían en comunidad y además desarrollaban unas costumbres realmente austeras. Aunque hay autores que defienden que tomaron como modelo a la caballería espiritual musulmana. En los más de 100 años que los caballeros templarios habitaron en Tierra Santa, hubo episodios violentos, de guerra, sangrientos, pero también de cierta convivencia, donde la influencia entre los unos y los otros fue evidente y beneficiosa. Se establecieron en Oriente Medio y Europa y se hicieron ricos y poderosos. Acumularon tesoros y secretos en sus muchos castillos. Únicamente respondían ante el Papa. El Temple tiene una cara visible y otra oculta. Nosotros vamos a tratar de encontrar la tumba de uno de sus grandes maestres. El nacimiento del gótico y la búsqueda del Santo Grial nos acompañarán en este camino que recorre una decena de países. Un único español, Arnau de Torroja, llegaría a convertirse en maestre general de los templarios. Un féretro de una iglesia de Verona podría corresponder a su enterramiento. Nunca se ha encontrado la tumba de un maestre general templario, lo que otorga a esta investigación una gran importancia histórica y arqueológica. Pero antes de avanzar, conozcamos a nuestro protagonista. Arnau de Torroja nació en Solsona, actual provincia de Lérida, en 1122. Cataluña, como parte del Reino de Aragón, estaba en guerra contra Al-Ándalus. Las taifas musulmanas controlaban gran parte del territorio hispano durante el siglo XII. El solar peninsular era un campo de batalla y de alianzas entre los reyes de taifas y los reinos cristianos. León está en la cima de su poder y Castilla emerge. Aragón se extiende hacia el sur, entre mandobles y pactos. Nuestro hombre, Arnau de Torroja, participó en la toma de Lérida y en la de Tortosa. Se hace guerrero en esta frontera del Islam.
Entra a formar parte de la Orden del Temple y pronto destaca por sus hazañas. Y desde Aragón hasta la cúspide templaria. A finales de 1180, Arnau de Torroja es elegido maestre general de la Orden del Temple, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Las disputas en Tierra Santa entre templarios y hospitalarios provocan que viaje para mediar. Acude a Balduino IV el Leproso, rey de Jerusalén, y al Papa Lucio III. Pero donde de verdad hubo de emplearse a fondo fue en Tierra Santa. Allí logró pactar con el gran Saladino una salida digna al conflicto provocado por Reinaldo de Chatillon en los territorios musulmanes de la Transjordania. En 1184, el Gran Maestre, junto al patriarca de Jerusalén y al líder de los hospitalarios, trata de llamar a una nueva cruzada para recuperar el reino de Jerusalén. La misión diplomática alcanza Verona, sede temporal del papado, donde nuestro hombre muere en septiembre. Sería enterrado en San Vitale, en la orilla este del río Adige, pero la pista de sus restos se perdió tras una inundación a finales del siglo XVIII. Un reciente descubrimiento apunta a la posibilidad de que se encuentre en la iglesia de San Fermo. Verona es una de esas ciudades de belleza serena que ganan con los años y se subliman con los siglos. Verona es su arena, su anfiteatro romano, sus calles bellísimas y sus puentes. Verona es conocida como la ciudad del amor, por ser patria de Romeo y Julieta, lo que convoca cada año a miles de turistas. Arnau de Torroja llegó a Verona porque el Papa Lucio III había elegido la ciudad como sede, tras verse obligado a abandonar Roma. El Papa celebró aquí un concilio y se entrevistó con el emperador del Sacro Imperio, Federico II Barbarroja. Para pedirle que convocara la Tercera Cruzada, Arnau viajó hasta Verona, donde encontraría la muerte, ya anciano, con más de 60 años de edad. La aparición del sepulcro de San Fermo abrió realmente la posibilidad de que por vez primera se descubriera el enterramiento de un maestre general templario. Ahora bien, ¿coinciden los restos que contiene este sepulcro con los de Arnau de Torroja? Es una incógnita que queremos resolver. La iglesia de San Fermo está junto al Puente Nuevo. Se conforma de 3 edificios construidos de manera consecutiva. La parte más antigua es paleocristiana. La más nueva, que rodamos en plena restauración, es franciscana. El corazón, en el nivel inferior, es benedictino. Parece comprobado que durante un tiempo fue ocupada por los templarios. Evidentemente questa possibilità, perché questa nostra chiesa era una delle Evidentemente, esta posibilidad, porque nuestra iglesia era una de las principales iglesias del medievo, ya sea por su belleza, por su posición céntrica, ya que estamos cerca del corazón de la ciudad de Verona. Es fácil pensar que aquí tuviesen un lugar y un peso específico importante, también esos que eran encargados de la custodia de los lugares santos. Específico importante anche quelli che erano deputati alla custodia dei luoghi santi. Estamos junto a una iglesia que fue durante mucho tiempo custodiada por los templarios, la cercana iglesia de San Vitale. La vicina chiesa di San Vitale. Y podemos presumir de que algunos de los símbolos presentes en la iglesia pueden recordar esa presencia tan significativa. Por otro lado, esta iglesia fue visitada por Dante Alighieri. En esta misma iglesia tenemos los cuerpos de los 2 últimos descendientes directos del gran poeta Dante Alighieri. Pero el azar quiso que una nueva puerta se abriera para desvelar quizás el secreto mejor guardado de San Fermo. Una tarde, Mauro Giorgio Ferretti, Magister Templi de los actuales templarios católicos, paseaba por el claustro exterior cuando le pareció ver el extremo de una cruz templaria en uno de los sarcófagos semienterrados en la antigua sala capitular. Pensaron que podría tratarse de la tumba de Arnau de Torroja.
Arnau, por tanto, fue un maestro general importante, con una obra fabulosa. Sin embargo, la sepultura es muy simple, muy humilde. Únicamente tiene esa cruz templaria con algunas características que te hicieron creer que era el maestro general. Cuéntame las características de la cruz. La característica de la croce patente Las características de la cruz presentes son dos. La primera, denominada por los franceses como fiché, esto es, la punta de la espada, que representa el hecho de que se trata de un caballero de alto rango. Pero la característica especial, que yo no he visto antes en ninguna parte, en ninguna otra cruz, es el cuadrado que tiene en el centro. El cuadrado representa el mundo simbólicamente por el cual el maestro general del templo gobernaba el mundo. Pero una corazonada no podía dictaminar quién ocupaba realmente ese sepulcro, por lo que se puso en marcha una investigación arqueológica. Siamo stati contattati come gruppo di studiosi. Nos contactó un grupo de estudiosos, formados como arqueólogos, antropólogos y archivistas, para que intentásemos estudiar de la forma más completa la posibilidad de que esta fuese la tumba de Arnau de Torroja. Empezamos a estudiar los documentos para ver en qué momento él estuvo en Verona. Él murió, efectivamente, durante la embajada a Tierra Santa, el 30 de septiembre de 1184. En el interior de la tumba se encontraron superpuestos los restos de 3 personas. Arriba, el esqueleto de un joven de principios del siglo XV, que evidentemente no podía corresponder al del anciano templario de principios del XII. Los restos del nivel intermedio correspondieron a los de una mujer del XIV. Quedaban únicamente los huesos del hombre encontrados debajo de los anteriores. ¿Podrían ser los que buscaban? La suerte pareció acompañarlos. Los restos correspondieron a los de un anciano de más de 60 años y el resultado de las pruebas del carbono 14 arrojó una datación compatible con un enterramiento realizado a principios del siglo XII, lo que apuntaría a que los restos pudieron pertenecer a Arnau de Torroja. Aparece también algo de tela, de seda, ¿no? Sí, sono stati trovati alcuni frammenti di seta all'interno. Sí, se encontraron algunos fragmentos de seda en el interior, en la parte baja del sarcófago. Estos fragmentos de seda son compatibles con una seda medieval procedente de Oriente Medio, y estos restos han sido además estudiados por algunos de los máximos expertos en tejidos, y por tanto podría tratarse del sudario fúnebre original del difunto. Y efectivamente, esos pedacitos de seda, aunque la tumba sufriese un aluvión y una serie de intentos de expoliación del ajuar, estos pedazos habrían sobrevivido bajo el esqueleto más antiguo. Por lo tanto, es razonable pensar que formaban parte del sudario. Quindi ragionevolmente erano parte del sudario. Pero la prueba definitiva la daría el ADN de los huesos. Conocemos que probablemente Arnau, si fuera Arnau, tiene hermanos en España. ¿Cómo habéis planteado el trabajo con el ADN? Allora, la prima cosa è stato studiare il DNA di questa sepoltura. La primera cosa fue estudiar el ADN de esta sepultura. Esta sepultura tiene un ADN compatible con el pueblo catalán de la Edad Media. Posteriormente, tratamos de encontrar una muestra con la que compararlo. Había algunas posibilidades de encontrar a sus hermanos. Sus hermanos fueron señores de Solsona y Yelmo. Uno fue obispo de Zaragoza y otro arzobispo de Tarragona. Por lo tanto, buscamos pistas sobre las sepulturas de sus hermanos, ya que comparar los restos con los de un descendiente había sido imposible. Nos dimos cuenta de que, en efecto, el único hermano con una sepultura confirmada era el arzobispo de Tarragona, que está enterrado aún en la catedral. Que ancora è sepolto nella cattedrale. Abandonamos Verona, envueltos por el hermoso halo de su evocación. Los restos de San Fermo podrían corresponder a Arnau de Torroja, aunque para afirmarlo hay que contrastar su ADN con el de su hermano Guillem, que fue obispo de Barcelona y arzobispo de Tarragona.
Su tumba está en la Catedral de Tarragona. Viajamos hasta allí para continuar con nuestra investigación, abrazados por sus impresionantes bóvedas. Nuestra indagación histórica nos ha conducido hasta esta bellísima catedral de Tarragona. A mi espalda se encuentra la urna que contiene los restos, el osario de Guillén de Torroja. Pero vamos ahora a comprobar si realmente esos huesos pertenecen a quien fuera arzobispo de esta diócesis. Nos encontramos en este momento en el claustro de la catedral y estoy fascinado, ¿no?, por la catedral de Tarragona y no solamente por su belleza, la luz, la armonía, la forma, sino también por las historias que encierra, las historias de atesora. Una de ellas que nos interesa mucho es la de Guillén de Torroja, que fue arzobispo de esta catedral. Pero ¿quién fue Guillén de Torroja? En 1144 fue elegido obispo de Barcelona, donde permaneció hasta 1171. En ese momento el Papa le nombra arzobispo de Tarragona, concretamente el 22 de febrero de 1172, y gobernaría la diócesis hasta 1174. Su actividad eclesiástica en general se caracterizó por la reorganización y ampliación del patrimonio perteneciente a la diócesis. También reformó con normas adecuadas la clerecía, culminó algunas de las iglesias iniciadas. También este arzobispo favoreció las donaciones condales del patrimonio inicial para algunos monasterios. Aquí en la archidiócesis de Tarragona, los emblemáticos monasterios de Santas Creus y el Real Monasterio de Santa María de Poblet. Además, sin duda alguna, Torroja dejó un impacto muy positivo por su prestigio moral y también por el sentido de equidad. Hemos conocido su vida. Guillén muere. ¿Dónde fue enterrado y cuál fue la historia de los restos hasta la actual ubicación en el sarcófago elevado? En un principio, los arzobispos fueron enterrados en la capilla de Santa Tecla la Bella, Santa Tecla la Antigua, construcción anterior a la actual catedral gótica. De ahí los restos de Torroja, junto con otros arzobispos, en el segundo tercio del siglo XIV fueron trasladados al transepto. Allí está una serie de urnas, todas de la misma tipología, y concretamente la de Guillén de Torroja, con su emblema heráldico de oro, un torreón de gules. Cuando se exhumaron los restos de Guillén de Torroja, grata sorpresa fue que en un sudario en forma de bolsa, allí está cosido un retazo de vitela en la cual dice en grafía gótica carolina, por lo tanto de época, que esos son los restos de Guillén de Torroja, arzobispo de Tarragona. La Iglesia permitió tomar una muestra de los restos de Guillén. Ya se tenían los del anciano de la tumba de Verona. Solo faltaba contrastar sendos ADN para comprobar su filiación. Nos desplazamos hasta el Laboratorio de Genética del Parque de Investigación Biométrica de Barcelona, donde se desarrollaron las correspondientes pruebas genéticas. Tenemos el caso de la posible tumba de Arnau, que estamos intentando averiguar si fue hermano de Guillén y por tanto podemos confirmar que se trataba de Arnau. Cuenta cómo científicamente puede resolver este caso, que en principio es una investigación casi detectivesca. Sí, en este caso es más un ejemplo, yo diría, de genética forense histórica, porque para identificar personas, es decir, individuos, en realidad necesitas tener a alguien con quien comparar, algún pariente de primer grado o algún descendiente. En este caso no hay descendientes de la familia Torroja, al menos que se sepa, y entonces lo que hicimos es intentar buscar un familiar que fuera contemporáneo de Arnau para poder ver si estaban relacionados. Como los hermanos comparten el 50% del genoma, igual que padres e hijos,
descubrimos que había un hermano de Arnau, Guillem de Torroja, enterrado en la Catedral de Tarragona, y entonces la única posibilidad realmente de identificar si Arnau era comparándolo genéticamente con el individuo de Tarragona y ver si compartían el 50% de sus genes. Hemos mirado el ADN mitocondrial, que se transmite por línea materna, y después también tenemos datos del genoma nuclear, curiosamente menos en el caso de Guillem, está peor conservado. Lo que hemos hecho ha sido cruzar ambos datos, los datos nucleares de los dos individuos, y compararlos pareadamente, cada secuencia, para ver si son iguales en un 50% de los casos o distintos. ¿Y cuál fue el resultado de estas complejas pruebas genéticas? Lo que hemos encontrado es que ya de entrada el ADN mitocondrial no coincide, por tanto tendrían madres distintas, y a nivel de las secuencias nucleares tampoco detectamos que sean parientes de primer grado. Serían como dos personas de la población medieval tomadas al azar. Por tanto, no son hermanos, no son parientes de primer grado. Lo que ocurre es que no podemos estar tampoco seguros de que Arnau no sea Arnau o de que Guillem sea Guillem, ya que se trata en el fondo también de un enterramiento secundario. En principio, por tanto, el destino de los restos de Arnau sigue siendo un misterio y nadie todavía puede afirmar con rotundidad haber descubierto el enterramiento de un gran maestre del Temple. Y desde el misterio de un enterramiento al misterio del Santo Grial. Como custodios de los santos lugares, especialmente del Templo de Salomón y del Santo Sepulcro de Jerusalén, es posible que los templarios se hicieran cargo de algunas reliquias de la cristiandad, entre ellas la más célebre, el Santo Grial. La Orden del Temple se encuentra envuelta en un halo de misterio, y entre todos estos misterios uno destaca con luz propia, el Santo Grial. Pues bien, los caballeros templarios se encuentran asociados a este Santo Grial, que además, según la tradición, y esto es importante para nosotros, se encontraría oculto en algún lugar de España. ¿Dónde? Aún no lo sabemos, por lo cual el misterio sigue aún sin desvelarse. Existen varios santuarios y templos asociados al Santo Grial. El monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, es uno de los lugares de la tradición griálica española. El cenobio es una fundación antigua, dedicada a San Juan Bautista. Probablemente fue un lugar de místicos, de hombres retirados del mundo. Con el tiempo, la Gran Roca se convertiría en el origen de un importante reino, el Reino de Aragón. Aquí arranca una importante ruta jacobea, y aquí se celebró la primera misa en España bajo el rito romano en 1071. Es uno de los lugares más bellos del medievo español, en el que la montaña se convierte en claustro románico bajo la Gran Oquedad. San Juan de la Peña cobija el Panteón Real de Aragón, como en Poblet y Santes Creus. Los templarios estuvieron muy presentes en las vicisitudes del reino, como muestra su presencia en la gran fortaleza de Monzón. Los reyes de Aragón lucharon contra los herejes cátaros en la denominada querella albigense, pero convivieron razonablemente con los templarios. A lo largo de su territorio hay varias encomiendas y castillos. Este monasterio se ha relacionado con la legendaria Montsalvat, lo mismo que Montserrat. Son lugares en los que la leyenda ubica el Santo Grial. Pero además de San Juan de la Peña, existen otros templos asociados con el Santo Grial, como podría ser la Catedral de Valencia. Pero nosotros vamos a detenernos en San Isidoro de León, donde según algunos estudiosos podría encontrarse el verdadero Grial. Una de las historias menos conocidas, vinculadas con el Temple y Palestina, es la llegada de una copa sagrada, quién sabe si el Santo Grial, a León durante el siglo XII. Algunas pruebas históricas así lo acreditan. Así, el califa Fatimí habría donado una copa que los cristianos consideraban mágica al rey de la taifa de Denia. Según un documento rescatado,
de los fondos de la Universidad de Al-Azhar. Este, tras enviar barcos de trigo a Egipto, solicitó el envío de la reliquia para entregarla a el rey de León, Ferdinand el Kabir. La copa era venerada en una iglesia de Jerusalén dedicada a Santiago, Jacob para los musulmanes, y estaba bajo la protección de algunos rumíes cristianos valientes, según dice el pergamino. Desde el Cairo, la copa habría viajado hasta Denia y desde aquí hasta León. San Isidoro alberga el Panteón Real de León. En su claustro, en 1188, se reunió el primer parlamento del mundo. El grial de San Isidoro, custodiado durante 1000 años, tiene, cuanto menos, un origen documentado en Palestina. Doña Urraca, gran política de su época, hija de Fernando I de León y esposa del rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, fue la encargada de engarzar gemas sobre la preciosa copa de ágata ónice y donarla a San Isidoro. El estilo de la copa puede situarse en lo helenístico romano, lo mismo que en el caso del grial de Valencia. Los cronistas medievales ya hablaron del cáliz de Doña Urraca, ponderando su belleza. Lo que no está claro es si la historia se narró en los frescos del Panteón Real de San Isidoro, como sostienen algunos autores, ni tampoco las razones por las que los monarcas leoneses no dieron eco al hecho de tener la que bien podría considerarse como máxima reliquia de la cristiandad. Unos kilómetros al noroeste de León se encuentra Ponferrada. Su castillo templario es célebre. Dentro de sus muros puede verse una copia facsímil del proceso contra los templarios. Quizá por sus riquezas y misterios, entre los que destaca el Santo Grial, papas y reyes se enemistaron con los poderosos templarios y tras 200 años de existencia, la Orden del Temple sufriría un horroroso final. Felipe IV, rey de Francia, ambicionaba las riquezas del Temple. En marzo de 1314 se disolvió la orden. Su último maestre, Jacques de Molay, ardía en la hoguera parisina. El proceso contra los templarios ha provocado que corran ríos de tinta. Los monarcas de Castilla, Aragón o Portugal fueron menos beligerantes contra los caballeros del Temple, que se reconvirtieron en nuevas órdenes. Su huella puede seguirse por gran parte de la península. Algunos enclaves sorianos, como la curva de la Ballesta o el cañón del río Lobos, son pura evocación templaria. Los últimos templarios encontraron cobijo en Portugal. El templario Gualdín de Pais fundó la ciudad portuguesa de Tomar. Allí, los caballeros de Cristo, herederos de los últimos templarios, tuvieron su refugio. Los grandes navegantes portugueses rindieron tributo en el conocido Convento de Cristo. ¿Acaso fue una herencia de la mítica flota templaria? En esta iglesia reposan los restos de Gualdín de Pais y los maestres templarios portugueses. Pero queda mucho por descubrir de la orden más famosa de toda la cristiandad. Y más allá de mitos y leyendas, esa apasionante tarea le corresponde a la arqueología y a la historia documental. Las fortalezas del Tajo siguen ahí, esperando. He podido conocer encomiendas templarias, he visitado sus templos, sus ermitas, sus castillos, y en todo ello he sentido la fuerte evocación del misterio. Aún nos queda muchísimo por conocer del mundo templario. ¿Y por qué? Pues uno tiene la sensación de que los caballeros del Temple siguen siendo celosos guardianes de sus misterios y de sus secretos.